Hola, en este video les hablaré sobre una introducción acerca de las pruebas unitarias y un poco del rol que juegan en la implementación del ciclo de bots. Esta capacitación se dividirá en dos partes, una parte teórica en la que hablaremos temas diversos acerca de las pruebas unitarias, incluyendo buenas prácticas, herramientas y etcétera, y una parte práctica mostrando a nivel de código cómo se deben desarrollar estas pruebas y cómo se implementan en ellas todo el tema de las buenas prácticas. Ahora, este es el índice que veremos, qué son las pruebas unitarias, buenas prácticas acerca de las pruebas unitarias en el ciclo de Bob, cuáles son los beneficios de implementar estas pruebas y un poco de lo que es el TDD. Ok, ¿qué son las pruebas unitarias? Las pruebas unitarias o unit testing son una forma de comprobar que un fragmento de código funciona correctamente. Es un procedimiento más de lo que se llevan a cabo dentro de una metodología de trabajo ágil. Estas prácticas se hacen por fragmentos de código, si es posible por funciones puntuales que tengan una responsabilidad simple. Y existen pruebas unitarias tanto para el back como para el front. En el caso del back se utiliza JUnit y se utiliza Mockito para Java y son las herramientas que utilizaremos en esta capacitación. Para la parte de Angular o la parte de frontend se utiliza pues Mocha, Conchai y son herramientas muy poderosas de utilización simple, muy intuitivas que nos permiten cumplir como con este ítem de pruebas unitarias y ahorrar tiempo en la validación y en la prueba de nuevas implementaciones o en la prueba de diferentes escenarios con el código que desarrollamos. Es importante entender que las pruebas unitarias son una parte fundamental del código, ya que por medio de su ejecución podemos validar de forma rápida si el código que desarrollamos hace lo que esperamos que se desarrolle. Las pruebas unitarias, como su nombre lo indica, son pruebas de unidad, entonces se hacen sobre cada una de las unidades del código que tenemos. Puede ser, digamos, desde los service a service, método sobre método. No se hacen pruebas unitarias que incluyan o en los que intervengan varios servicios o varios componentes diferentes, sino que se utiliza Mockito para hacer archivos mock o para mockear llamadas que vengan bien sea desde otros servicios o desde otras clases, ya que las pruebas deben ser clase a clase, unidad por unidad. Es muy importante resaltar que según las buenas prácticas, las pruebas unitarias se hacen solamente sobre los servicios. No se incluyen los controladores, no se incluyen los modelos, no se incluyen los repositorios, ya que todos estos elementos antes mencionados se validan por medio de las pruebas de integración. Es importante también resaltar la diferencia que hay entre pruebas unitarias y pruebas de integración. Las pruebas unitarias validan solamente fracciones de códigos independientes, cómo funcionan de manera individual y de servicios aislados, cómo funcionan de manera independiente, asumiendo que los demás servicios que consuman nos respondan de la manera correcta por medio del uso de mock. También cabe resaltar que las pruebas unitarias levantan su propio environment para ejecutar de manera aislada cada uno de los servicios. En el caso de las pruebas de integración, lo que se prueba es el consumo de un endpoint, el consumo de un recurso y probando también, digamos, todo lo que conlleva o todos los servicios, clases, métodos o recursos que ese recurso, valga la redundancia, o ese endpoint al consumir necesite. Es decir, si tenemos un endpoint que sea un controlador para guardar una data y ese requiere del uso de dos o tres servicios, las pruebas de integración validan todas las respuestas de esos servicios, ya que estas sí levantan un environment en el cual se ponen a disposición todos los servicios, se ejecutan en un ambiente de pruebas, claro está, todos los servicios que incluyen a nuestro backend en este caso. Para cuáles son las buenas prácticas. Son 10 ítems de muchos, porque hay muchas buenas prácticas relacionadas a las pruebas unitarias, pero estos digamos que son los que a mi opinión personal son los más importantes. El primero sería, una prueba unitaria no debe probar más que una sola cosa. Es decir, si vamos a probar una función que lista data, solo debemos hacer la prueba para que esa data se liste. Esto es un poco, digamos, dependiente de cómo se desarrollaron las cosas. Por buenas prácticas, nosotros debemos desarrollar las funciones para que tengan
una sola funcionalidad, es decir, hagan una sola cosa, para que en el caso de las pruebas unitarias se alinea esto y cada prueba unitaria solo pruebe una cosa. Es, digamos, importante tener en cuenta que dentro de las pruebas unitarias no se debe probar solo los casos de éxito, se deben tener en cuenta los casos de fallo, los casos de excepciones, las respuestas positivas, las respuestas negativas, em, etcétera. Segunda buena práctica, ejecución rápida. Las pruebas unitarias deben ejecutarse rápidamente, en cuestión de segundos. Si una prueba no se ejecuta de manera rápida, debemos revisarla y refactorizarla porque no debe existir una prueba que tome demasiado tiempo en ejecutarse. Un resultado, la tercera sería un resultado consistente. Es decir, estas pruebas deben validar correctamente lo que necesitamos y deben funcionar bajo parámetros establecidos de las respuestas reales. Es decir, debemos diseñar pruebas que no respondan lo que deberían responder en los diferentes casos que estemos validando. Cuarta buena práctica, las pruebas unitarias aisladas. Esto ya lo había mencionado un poco, y es decir que separar las pruebas unitarias por servicios. Si tenemos 10 servicios, deberíamos tener un conjunto de pruebas para el servicio 1, un conjunto de pruebas para el servicio 2 y un conjunto de pruebas para el servicio 3. La quinta buena práctica. Si una prueba unitaria falla, debe ser fácilmente reconocido el fallo. Es decir, si es un fallo no controlado, una excepción no controlada o un fallo debido a una edición del código, debe ser fácil reconocer dónde se hizo esta falla. Para esto, dentro de las pruebas unitarias no se pueden utilizar funciones try-catch. Es decir, debe dejarse todo sin esta validación para que en el caso de que una prueba falle, sea fácil identificar en qué parte del proceso se generó la falla por medio de que se interrumpa la ejecución de la prueba hasta ese punto. Sexto, totalmente automatizado. Estas pruebas deben ejecutarse sin tener que suministrarle data, sin tener que suministrarle recursos, sin tener que hacer configuraciones adicionales para que estas pruebas se ejecuten. Es decir, deben ejecutarse únicamente con el comando pertinente al manejador de dependencias que tengamos para que éstas se ejecuten, ya que el sentido de estas pruebas es simplemente probar el código que ya se haya desarrollado y no convertirse en un adicional de dificultad o un adicional de sobreesfuerzo para realizarse. Séptima buena práctica, todas las pruebas unitarias deben ser repetibles, es decir, su ejecución debe ser sencilla, debe ser fácil y debe poder repetirse n veces. Por esto es importante que los mocks que se van a utilizar se diseñen de manera correcta, que no se hagan guardados en base de datos, que no se consuman recursos o se creen archivos, o si se crean se eliminen posterior a la validación de las condiciones de la prueba. Entonces es importante tener en cuenta no sobrecargar la memoria ni de espacio, ni por consumos, ni la base de datos desde las pruebas unitarias. Octavo, las pruebas unitarias deben ser ejecutables por cualquier persona, es decir, deben estar escritas de manera entendible para que solo con leerlas se sepa qué está probando, por qué se está probando y qué se espera de cada ejecución. Eso lo veremos de una manera más visual en el apartado práctico de esta capacitación. Noveno, las pruebas unitarias deben ser relevantes en el futuro, es decir, todas las pruebas que hagamos deben validar los flujos que se utilizan actualmente en el desarrollo. Generalmente deben priorizar y utilizar todos los flujos, pero también en caso de que tengamos una actualización de código, las pruebas unitarias deben ser actualizadas en consecuencia a todo cambio que se realice. Es responsabilidad del desarrollador que realizó el cambio y no del desarrollador que creó las pruebas unitarias en primera instancia, actualizarlas e irlas enriqueciendo a medida que el proyecto crece, ya que no tiene sentido, digamos, que se hagan pruebas unitarias para dos métodos y a futuro tengamos servicios con 40, 50 métodos y solo probemos dos o tres. Una manera de utilizar esto es como la etapa del ciclo de bots en la que los tests están implementados y la serie de hooks que se aplican para poder asegurarnos de que las pruebas unitarias se realicen. Décimo, veracidad de la prueba. Es un tema un poco complejo esta buena práctica, ya que nosotros debemos hacer pruebas
que sean posibles de replicar o que sean escenarios que sucedan en la ejecución práctica de nuestro código. Es decir, hacer pruebas sobre escenarios que sabemos que van a suceder o que pueden suceder, incluyendo el manejo de las excepciones propias de los métodos que estemos consumiendo. Entonces es muy importante saber de todas las codificaciones que hacemos cuáles son las posibles excepciones, los posibles fallos o los posibles escenarios de manera amplia que se van a realizar en cuanto a cada una de las funciones que implementamos. Las pruebas unitarias en el ciclo de bots. Si bien se sabe que el ciclo de bots es representado por un infinito porque es un tema de nunca parar, es un constante mejoramiento, una constante ejecución y las pruebas unitarias están ubicadas, digamos, en el cuarto escalón del ciclo de bots, incluyendo no solo las pruebas unitarias, sino la validación y resolución de bugs, code smell y vulnerabilidades para asegurarse que las pruebas unitarias se realicen correctamente y que sean realizadas en los equipos. Es muy útil implementar en el despliegue continuo algún linter o algún hook, como puede ser el Sonar Cloud, para identificar cobertura, vulnerabilidades, bugs, code smell y ponerlo como un factor de rechazo para las solicitudes de merge o para los pull requests, y de esta manera irlo implementando en el día a día de nuestras ejecuciones, dado al gran valor que nos da diseñar pruebas correctamente y ejecutarlas para validar las respuestas que necesitamos que el código que desarrollamos nos dé. Digamos que en el ciclo de bots, estas pruebas unitarias son un bloqueante para seguir ejecutando los pasos siguientes, como el del release, deploy y operate. Aunque teóricamente es un bloqueante, suele pasar en los equipos que las trabajen en paralelo con otras tareas, pero es importante que tomemos la buena práctica de realizarlas antes de cada despliegue y que sean un hook para rechazar o aprobar una solicitud de merge dependiendo si las pruebas existen o no. El desarrollo dirigido por test. Es una práctica de programación ágil que consiste en escribir primero las pruebas, generalmente las pruebas unitarias, por medio del planteamiento de escenarios o incluso definiendo los nombres de los métodos que esperamos utilizar, los nombres de las clases, los nombres de los objetos, los nombres de las funciones, como para armar un esqueleto de lo que queremos desarrollar dentro de este service. Es una prueba compleja de implementar al principio porque cambia, digamos, el paradigma y la forma de programar que muchas personas tenemos arraigada, que es primero desarrollar el código funcional y luego las pruebas. Pero digamos que esta buena práctica nos permite anticiparnos a lo que puede pasar, ya que si nosotros definimos un escenario, podemos compartirlo con los stakeholders y validar de manera concreta que las cosas que nosotros planeamos o esperamos que el código haga son las que necesita, independientemente de cómo se va a desarrollar a nivel técnico estas funcionalidades. Podemos obtener feedback, podemos anticipar errores, podemos anticipar recursos que vamos a necesitar, lo cual nos llevaría a una mejor ejecución y a una mejor planeación al poder identificar como todos estos ítems que tendrán relevancia en el desarrollo de la historia o de la funcionalidad en concreto. Los beneficios del TDD. Es menos tiempo para realizar las pruebas funcionales, ya que todo el código se desarrolló en base a pruebas, es decir, todo el código se desarrolló pensando en que se probaría, lo cual hace que los flujos y los caminos para pruebas sean más sencillos de identificar y sean más fáciles de estructurar. Tendríamos protección frente a la regresión. ¿Por qué? Porque al definir los escenarios, codificar el código y luego refactorizar el código y las pruebas unitarias para que se alineen y funcionen de manera correcta, evitamos la recodificación, evitamos gastar tiempos en refactorizar o bien las pruebas o bien el código, porque se hace de una sola vez de manera más limpia y de manera conjunta, lo cual nos permite reducir tiempo y optimizar el código en el proceso, ya que un código optimizado para pruebas es un código que implementa de manera rigurosa las buenas prácticas, todo el tema de Clean Code, que es algo de que da mucho valor a los desarrollos.
y a las funcionalidades. Cuando hacemos esto, también las pruebas unitarias se vuelven documentación ejecutable, ya que al hacerlas de esta manera validamos todos los escenarios posibles, todas las posibles respuestas, todos los posibles casos de éxito y todos los posibles casos de fallo, incluyendo también el tema del manejo de excepciones. El cuarto beneficio es menos código acoplado. Esto se alinea a los beneficios que ya le he mencionado antes. Al diseñar código basado en pruebas, hacemos que cada funcionalidad cumpla una responsabilidad única. Nuestro código sería desacoplado, mucho más fácil de hacer mantenimiento, mucho más fácil de escalar y mucho más entendible para programadores que lleguen nuevos al proyecto, ya que al ser código desacoplado y de responsabilidad única, incluso los nombres de las funciones serían mucho más dicientes y mucho más entendibles a simple vista. Bueno, la parte teórica llegaría hasta aquí. Procederemos a la parte de los ejemplos técnicos, validando las pruebas unitarias sobre una clase que hace consumos de bases de datos, listados y un pequeño cálculo. Entonces, nos vemos. Continuando con la parte práctica, vamos a hacer las pruebas unitarias de la clase cliente service. Es una clase que se encarga de guardar data en una tabla simplemente. Y para esto lo primero que debemos hacer es en nuestro archivo .xml agregar las dependencias de Mockito y las dependencias de JUnit, que son las dos librerías que vamos a utilizar. Mockito para hacer los mocks de los llamados que necesitemos y JUnit para poder ejecutar nuestras pruebas. Ahora, lo primero a analizar es la clase sobre la que vamos a hacer las pruebas. En este caso, validar cuáles son las clases externas que ésta utiliza para hacer el desarrollo de sus funcionalidades. En este caso sería la clase producto repository, cliente repository y ruta service. ¿Por qué debemos identificar esto? Porque son las primeras cosas a las que debemos hacerle mock en nuestra clase de pruebas. Para ello, en la carpeta de test creamos una clase que se llame exactamente como el servicio que vamos a probar, en este caso cliente service. Luego de crear la clase con el mismo nombre, cliente service test, lo que vamos a hacer es agregar las anotaciones @Spring Boot test para que reconozca esta clase como una clase de test ejecutables. Y en @runwith le pasamos como parámetro el runner para pruebas para los mocks que queremos utilizar. En este caso es Mockito JUnit Runner porque estamos ejecutando las pruebas con Mockito. Estamos utilizando Mockito para hacer los mocks. Si utilizan PowerMock, entonces debería ser el PowerMock de UnitRunner. Ahora, lo siguiente sería definir nuestra clase @injectMocks, que es la clase a la que se le van a inyectar los mocks que vamos a crear. La clase que va en @injectMock siempre es sobre la que estamos haciendo pruebas, que en este caso sería cliente service. Luego, con la notación @mock definimos todas las clases externas que esta clase necesita para funcionar, que serían las clases que se encuentran con la notación @autowired en la clase de la que estamos haciendo pruebas, que son producto repository, cliente repository y ruta service. En la notación, luego utilizamos la notación @before para crear una función que se llame setup. En esta función ponemos, digamos, datos de configuración o mocks que se van a utilizar recurrentemente en la ejecución de las pruebas para poder optimizarlas. En algunas versiones de Java, en la Java 8 y creo que en Java 11 es necesario que en la función setup se agregue la función moquito. Moquito anotar la función moquito annotations.initMock. Esta función lo que hace es inicializar los mocks que tenemos aquí definidos, pero solo debe utilizarse en las versiones de Java 1.8 y Java 11. En versiones superiores ya esta función está depreciada porque la hace automáticamente en el momento de que definamos la clase como un Spring Boot Test y tengamos JUnit agregado en el .xml. Ahora, para hacer las pruebas necesitamos la función @test. Todas las funciones de prueba siempre son public void.
y deben llevar un nombre lo suficientemente específico para que solo leyendo el nombre sepamos qué hace la prueba. Como por ejemplo, find by ruta cuando la respuesta es OK, es decir, el camino exitoso de esta prueba. Ahora debemos analizar qué hace la función que queremos probar, que en este caso sería find by ruta. ¿Qué hace? Obtiene un objeto de tipo ruta consumiendo la clase ruta service de la función getOne, a la que se le pasa un ID que es un tipo entero. Ahora, como esta función es una función externa, lo primero que debemos hacer es moquear este llamado utilizando Mockito. Ahora, ¿qué necesitamos para hacerlo? Primero, el objeto que va a devolver, que sería el objeto rutas de tipo rutas. Entonces creamos el objeto, le seteamos un ID y lo añadimos a un optional. ¿Por qué? Porque en el repositorio de rutas, al ser un CRUD repository, todo lo que devuelve son optionals. ¿Y qué hacemos? Mediante la sintaxis mockito.when, entre paréntesis como parámetro, pasamos el método al que le queremos hacer mock, que en este caso sería de ruta service getOne cuando se le pase el ID 1, cerramos paréntesis, punto del return, lo que queremos que devuelva. Entonces esto lo que está haciendo es que cuando la prueba se ejecute y llegue a este punto, en vez de hacer el llamado a la clase ruta service, directamente lo que va a hacer es devolver este objeto que ya creamos. Esto es lo que les comentaba de que las pruebas deben ser aisladas. Es decir, no debemos involucrar clases externas, sino hacer un mock de sus llamados, creando las respuestas dentro de nuestras propias pruebas. Lo siguiente sería crear una lista de clientes. ¿Por qué? Porque utilizamos la función del client repository find all by rutas que nos devuelve un opcional con una lista de clientes. Entonces hacemos lo mismo. Creamos el opcional que es de tipo list clientes y le pasamos una lista que creamos previamente y hacemos el mock del llamado mockito.when cliente repository.find all by rutas. Cuando se le pase un objeto rutas que tenga un ID 1, devuélveme esta lista. Ahora, hasta aquí tenemos la ejecución de las pruebas unitarias, pero una prueba unitaria en la que no tengamos una pregunta de validación o una condición para validarla no es una prueba unitaria, ya que no sería una prueba unitaria diciente ni sería una prueba unitaria relevante y estaría en contra de las buenas prácticas y sería una prueba sin sentido. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Utilizamos la clase assert. Decimos assert punto y hay diferentes preguntas que se pueden hacer. En este caso se utiliza el assert true, en el que preguntamos que la lista que viene en el optional cuando se consume el método de client service find my ruta sea diferente de vacío. ¿Por qué? Porque estamos moqueando la respuesta en el escenario en el que me responde OK y la lista tiene datos. Ahora, ¿qué otros métodos de hacer existen? Podemos utilizar hacer false, hacer null, hacer array equals cuando queremos comparar los arrays, que en este caso podríamos comparar el optional clients.get con lo que me devuelva la función client service find by ruta 1.get. Así también podríamos utilizar el hacer null para validar que el array que nos devuelva no sea un array nulo y así dependiendo de lo que necesite cada una de las pruebas. Otra cosa que les mencionaba en la parte teórica es que se deben validar todas las posibles respuestas que nos genere este método. En este caso tendríamos find by ruta cuando la respuesta sea vacía, find by ruta cuando genere una excepción y somos nosotros los que definimos el comportamiento
de estas peticiones. En este caso, para validar cuando la respuesta es vacía, lo que hacemos es que el array que devolvemos es un array vacío. Cuando queremos que se genere una excepción, se hace de la siguiente manera. Utilizamos el moquito.doThrow. La sintaxis es un poco diferente a la que se hace con el moquito when, pero sería lo siguiente. Moquito.doThrow, la clase de la excepción que queremos generar, con la siguiente sintaxis, la clase de la excepción punto class, when, el service o el mock que queremos llamar, damos paréntesis y la función que queremos utilizar. Esto lo que hará es que en el momento en el que lleguemos a este get one, en vez de hacer una petición al service, lo que va a hacer es directamente arrojar un null pointer exception. De esta manera podremos validar la excepción o las excepciones que necesitemos. Es importante conocer cuáles son los tipos de excepciones que va a generar nuestra función para poder ponerlas aquí. Entonces, si vamos a leer un archivo, entonces debemos saber cuáles son las excepciones que pueden generarse al leer un archivo y moquearlas en una función específica para cada una de esas excepciones. Ahora, si se dan cuenta, todas estas clases utilizan un objeto de tipo rutas y una lista de clientes. La lista de clientes, como varía en cada una de las funciones, lo que podemos hacer es crear en la función before una lista de clientes llena y una lista de clientes vacías y unas rutas para utilizarla. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Definiríamos aquí un objeto rutas y en el arroba before haríamos rutas igual new rutas rutas.setID tenemos un 1 y aquí simplemente utilizaríamos para las rutas la que tenemos creada en la función arroba before. De pronto en este momento no se ve tan valioso hacer eso, pero cuando debemos hacer un mock de un objeto que tenga 40 parámetros, 40, 50 propiedades, pues es mucho más fácil y mucho más entendible que esté inicializado en el setup y no que lo armemos en cada una de los escenarios de prueba. Bueno, eso sería todo para este video introductorio. Muchas gracias. Cualquier cosa se comunican conmigo a mi correo institucional que sería anderson.ariza@softwaresolution.com. Gracias.